Hola, Candorianos. Pues con la crisis de las Tierras Infinitas, el crossover del Arrowverso de este año llamando ya prácticamente a nuestra puerta, que está a punto de comenzar, quiero comenzar hoy en el canal con una serie de 2 vídeos que nos van a explicar un poco todos los antecedentes principales para conocer todo lo que hay que saber antes de llegar a las crisis. Y es que hay un personaje clave en la crisis en Tierras Infinitas, al menos en el cómic, y estoy muy seguro de que en la serie también lo van a respetar así. Hablamos de Barry Allen, de Flash, del hombre más rápido del mundo. Un personaje que no solo tiene una serie propia en el CW, sino que es parte del eje troncal de este Arrowverso, y que en el cómic fue absolutamente clave en las crisis en Tierras Infinitas. Pero ¿cuál es la historia de Flash? ¿Cuál es su origen? ¿Cómo comienza? ¿Qué tiene que ver con todo este rollo del multiverso? ¿Cuál fue su papel en la crisis en Tierras Infinitas? ¿Cómo han sido sus aventuras posteriores? Para todo esto, como siempre, para esta especie de guía enciclopédica de personajes muy resumida, he querido contar, como siempre, con nuestro amigo y colaborador Antonio Monfort, que si Flash es el hombre más rápido del mundo, Antonio es el hombre que más sabe de cómics del mundo, creedme. De la mano de Antonio vais a recorrer en los próximos 20 minutos más o menos la historia de Flash desde su origen hasta su etapa más actual. Por supuesto de una forma sencilla, muy resumida, porque no se puede explicar todo, y muy visual. Bueno, y quiero deciros también que en la descripción del vídeo encontraréis un montón de enlaces a milcomics.com donde podéis adquirir, si queréis, un montón de los cómics en los que se cuentan algunas de las historias de las que Antonio nos va a hablar en el vídeo. Para todo el que se quiera poner al día con el universo de cómic de Flash, tiene un montón de posibilidades en la descripción del vídeo con esos cómics. Y ahora ya, sin más rollo, sin más preámbulo, vamos a que Antonio nos cuente rápidamente toda la historia de Flash. Hola, Candorianos. Ahora que la CW va a poner en pantalla la crisis en Tierras Infinitas, es el mejor momento para hablar de un personaje que tiene en su esencia más que nadie eso de ir de un mundo paralelo a otro y que estuvo en el ojo del huracán de esas crisis originales. ¿De quién hablamos? Pues de Barry Allen, de Jay Garrick, de Wally West, del Relámpago Humano, del Velocista Escarlata. Hoy en la Botella de Candor hablamos de Flash. Hablar de los orígenes de Flash es hablar de la All American Comics. Esta editorial, allá por 1940, era una especie de prima hermana de DC Comics, no eran la misma editorial, pero compartían socios fundadores, a veces autores y hasta anunciantes. Bueno, la cuestión es que a pesar de todos estos parentescos, no era la misma editorial que DC Comics y All American tenía que competir en el mercado de los superhéroes, pues como cualquier otra editorial. Rápidamente puso sobre la mesa una batería de nuevos personajes para impactar a sus lectores. Con esa idea aparece el Flash Comics número 1. Bueno, de todos los personajes que aparecían en aquella revista y de muchos otros que iban apareciendo en aquella década, Flash impactó especialmente a la gente. No se sabe muy bien por qué, pero la idea de un personaje que era básicamente extremadamente veloz parece que conectó con el público y le llegó de una manera que otros personajes no pudieron. Este Flash original era Jay Garrick, un deportista que un día se quedaba encerrado en una habitación y estaba expuesto a los vapores de lo que se llamó el agua pesada. El agua pesada existe de verdad, pero no os preocupéis que si oléis sus vapores, pues difícilmente os vais a convertir en velocistas. Pero en los años 40 todo valía para obtener poderes, y para Jay Garrick, pues bueno, esto ya fue suficiente. El cómic original de Flash estaba dibujado por Harry Lampert, un artista que ha pasado más bien desapercibido, y por el gran escritor de cómics Gardner Fox, uno de los grandes guionistas de la Edad de Oro y creador de muchos otros personajes. Lo cierto es que eran unos cómics bastante parecidos a lo que podía ofrecer, por ejemplo, Superman en aquella época. Básicamente historias de un personaje con una habilidad increíble que ocultaba al público, tenía doble identidad, por supuesto, y que se pasaba la vida salvando a su novia, que en este caso se llamaba Joan, y tenía la misma tendencia a meterse en líos que Lois Lane. Bueno, pese a este esquema más bien básico, Flash fue tremendamente popular, uno de los personajes más populares de la All American Comics, y muy pronto pasó a tener otras colecciones. Fue uno de los miembros fundadores de la Sociedad de la Justicia, ese grupo de superhéroes que creó precisamente la All American para reunir a aquellos personajes que, hombre, por sí solos igual no tenían el suficiente punch, pero que juntos podían llegar a vender muy bien más de una revista. Y Flash incluso tuvo su propia serie individual, All Flash Comics.
Esta popularidad de Flash se mantuvo hasta pasada la Segunda Guerra Mundial. A partir de 1945, al igual que la de la mayoría de los superhéroes, la popularidad de este Flash original empezó a desvanecerse y empezó a caer en picado. Pero a la altura de 1956 rondaba por DC Comics Julius Schwartz. Julius Schwartz era un editor preocupado, como todos los editores de la historia, por vender cómics. Y bueno, los años 50 eran años de experimentación, de probar cosas nuevas en los cómics. Las viejas fórmulas parecían agotadas y había que sacarse de la manga lo que fuera. Quizá por todo eso y porque Superman seguía siendo un tremendo éxito en la televisión, Julius Schwartz tuvo la idea de decir: vamos a rescatar a los viejos personajes de la Edad de Oro. El caso es que Julius Schwartz no se quedó ahí en la superficie, digamos, con esa idea de rescatar el concepto de Flash. Lo que hizo fue traer a bordo a gente, digamos, de primera línea, a escritores como Robert Kanigher, a sobre todo el dibujante Carmine Infantino y al entintador Joe Kubert. Todos estos se ponen en marcha para crear un nuevo Flash que aparecería en la revista Showcase número 4. Bueno, le tocó el turno a Flash, pero este Flash no tenía mucho que ver con el de la Edad de Oro. Para empezar, era otro personaje, Barry Allen, un policía científico. Aparte de eso, este Flash resulta que era lector de cómics del antiguo Flash, y de ahí coge la inspiración, digamos, para el traje, para ser un superhéroe, etcétera, etcétera. Vistos hoy en día, son cómics que evidentemente pertenecen a su época y nos puede parecer que son, pues, retro, muy pasados de moda. Probablemente sea verdad, pero vamos a mirarlos con ojos de aquella época. En 1956 aquellos cómics eran rompedores, eran novedosos y eran algo, digamos, bastante poco visto, y el público respondió estupendamente bien. Flash no tardó en salir del Showcase y tener su propia serie, que básicamente lo que hizo fue recuperar la numeración de la vieja serie de Flash de los años 40. Así que si la serie antigua de Flash acabó en el 104, pues ahora con el 105 empezaban las aventuras de Barry Allen en la Edad de Plata de DC Comics. Evidentemente Flash fue un gran acierto por parte del equipo de Julius Schwartz, pero hubo una cosa en la que se equivocaron, y es que los lectores sí que se acordaban del Flash de los años 40, y muy pronto empezaron a llegar cartas a DC diciendo: vale, de acuerdo, nos gusta este nuevo Flash, pero ¿qué ha pasado con el antiguo? ¿Dónde está Jay Garrick, el Flash original? Bueno, ya hemos dicho que en el mundo de Barry Allen, Jay Garrick era un personaje de cómic y que había servido de inspiración para Barry, pero eso no era suficiente para aquellos lectores de los años 40 que recordaban con cariño a su personaje. La solución se la dieron a los lectores en el Flash número 123, un número mítico donde los haya, donde Barry aprovechaba sus poderes para vibrar a través de la realidad y transportarse a un mundo que ocupaba el mismo espacio que el nuestro, pero con una longitud de onda vibracional, bueno, ligeramente diferente a la nuestra. Ese mundo resultó ser el mundo donde vivía Jay Garrick, el Flash original, y Barry tuvo la oportunidad de vivir una aventura codo con su ídolo, el Flash de los años 40. Bueno, esta historia estableció que existían todavía los personajes de los años 40 en un mundo que acabó llamándose Tierra 2, la primera tierra paralela de DC Comics. Y bueno, aquello fue como haber abierto la caja de Pandora, pero de eso hablaremos un poquito más cuando hablemos de las crisis en Tierras Infinitas. La serie de Flash siguió desarrollándose a lo largo de los años 60 y 70, adquiriendo también una caterva de supervillanos impresionante. De hecho, Flash es uno de los personajes, quizá después de Batman o después de Spider-Man, que tiene la galería de villanos más brillante, pintorescos, que rayan lo ridículo en muchas ocasiones, pero que la historia nos ha demostrado que cuando están bien escritos son absolutamente espectaculares y absolutamente curiosísimos, divertidísimos y un montón de cosas más. Pese a todos sus villanos curiosos, el concepto del personaje, etcétera, la serie de Flash fue apagándose a lo largo de los años 70, había perdido aquella frescura que tenía originalmente y de hecho cada vez, pues digamos, iba perdiendo fuelle, iba perdiendo importancia, iba languideciendo, hasta el punto de que Barry Allen se convierte en un personaje con el que nadie sabe muy bien qué hacer a esas alturas. Ya había aparecido en estos momentos Kid Flash, que era Wally West, un sobrino de Iris West, la novia de Barry Allen, que por una copia del accidente, por una réplica del accidente que había creado a Barry Allen, que había dado los poderes a Barry Allen, pues los había recibido también. Wally se había convertido en Kid Flash, en uno de los miembros luego de los Nuevos Titanes, y bueno, vivió aventuras con su tío Barry durante muchísimo tiempo. Pero como digo, a finales de los 70, pues aquello no había ya muy bien por dónde pillarlo y era momento de hacer una buena renovación.
Esa renovación se llamó, por supuesto, Crisis en Tierras Infinitas, y Flash, Barry Allen, era uno de los personajes que se decide que va a morir en Crisis en Tierras Infinitas. Allá en el número 8 de la serie, Barry va a sacrificar su vida para destruir unas maquinarias del Antimonitor y, bueno, digamos, ralentizar los planes del villano. Evidentemente, la idea de Flash no podía estar mucho tiempo muerta, así que muy pronto Dick Giordano levanta el teléfono y llama al editor Mike Gold para que se ponga en marcha para crear o resucitar la serie de Flash. Mike Gold, después de revisar la colección, lo que decide hacer es dar el siguiente paso lógico, es decir, no resucitar a Barry Allen, sino retomar las historias de Wally West como un joven Flash. Es decir, era Wally West el que va a tomar el manto de Flash, quien va a dejar de ser Kid Flash para, a partir de ese momento, empezar a ser él el protagonista de su serie. Un Flash muy diferente a Barry Allen, un Flash con muchas más dudas, mucho más humano, alguien que intenta tomar el manto de alguien que él considera prácticamente un dios, un referente absoluto, y que ahora tiene que calzar sus botas. Wally es alguien falible, humano, cercano, al que los lectores ya conocen, así que en colaboración con el escritor Mike Baron se va a convertir en un Flash absolutamente mítico. Y también en los 90 Flash llegó a la televisión, y es que una de las mejores series de superhéroes hasta ese momento estuvo protagonizada por el Velocista Escarlata. Digamos que inspirados por el éxito en cine de Batman, se decide llevar a Flash a la televisión, de la mano de los productores Danny Bilson y Paul DeMeo, y de guionistas con solera en el mundo de los cómics como Howard Chaykin, John Francis Moore, etc. La serie estaba interpretada, o mejor dicho, protagonizada por John Wesley Shipp, y bueno, en aquella época era una serie francamente muy cara, porque costaba muchísimo hacer los efectos especiales, y cosas como el traje de Flash eran absolutamente, digamos, sobresalientes para la época. La música era nada menos que de Danny Elfman, y todo el conjunto intentaba bastante acercarse en cierto modo al Batman de Tim Burton, pero sin abandonar que estábamos ante un héroe muy diferente. Este Flash era Barry Allen, era también policía científico como en los cómics, pero tenía muchas características del Flash de aquella época, es decir, de Wally West. Tenía que comer cantidades ingentes de comida, por ejemplo, para compensar el metabolismo hiperrápido, cosa que Wally tenía que hacer también en los cómics, y bueno, también tenía elementos que no venían ni ninguno de los dos, ni de Barry ni de Wally, así que era una versión bastante libre del personaje, pero bastante eficaz y bastante interesante. Lamentablemente la audiencia no le acompañó, y es que tuvo que competir con productos de primera línea como Los Simpson, el show de Bill Cosby, en su misma franja horaria, y por eso mismo, entre esas audiencias reguleras y los carísimos costes de producción, pues la serie se quedó en una sola temporada, pero ha acabado teniendo pues ese estatus de serie de culto que tienen los grandes productos. Lo cierto es que a lo largo de este volumen 2 de las aventuras de Flash, Wally West va a tener una tremenda suerte, porque va a contar con un montón de escritores extraordinarios. De todos estos años de Wally West como Flash, destacan sin lugar a dudas la etapa de Mark Waid, que introdujo conceptos como la fuerza de la velocidad, o la idea de que los velocistas, digamos, van alternándose generación a generación. Introduce el personaje de Impulso, que en el futuro se convierte en una especie de Kid Flash y se amaga que en el futuro podría llegar a ser Flash, y se crea una especie de familia, en este caso alrededor de Wally. Bueno, si la etapa de Mark Waid es extraordinaria, contó además con dibujantes españoles como Óscar Jiménez, como Salvador Larroca, muy recomendables esos cómics, por los cuales el tiempo ha pasado francamente muy bien. Bueno, pues luego vino Geoff Johns, que escribió una etapa larguísima, cuando Geoff Johns no era nadie, cuando Geoff Johns era alguien bastante desconocido. Sus primeros galones, digamos, como guionista, en cierto modo se los gana en la serie de Flash, donde hace una etapa brillante a base mayormente de coger a los villanos, esos villanos pintorescos, estrafalarios, con los que parecía que nadie se los podía tomar en serio, y darles una vuelta y convertirlos en personajes mucho más tridimensionales, mucho más creíbles, y por supuesto aportar villanos nuevos como Murmur, por ejemplo, y villanos que auténticamente llegarán a dar miedo y ser mucho más potentes de lo que habían sido hasta entonces. Total, que la serie de Wally West realmente es una de las series, uno de los momentos de Flash más interesantes del personaje. Pero para ser interesante, Wally lo que hizo fue evolucionar, y al paso de todas sus historias, de todo su volumen, digamos, pues Wally se acabó casando con una de sus novias, con la periodista Linda Park,
acabó teniendo 2 hijos, nada menos, y bueno, pues digamos que ese Flash casado y con hijos se tropezó con uno de esos problemas que los Flashes tienen de vez en cuando, la crisis. En este caso, Crisis Infinita, que volvió a cambiar otra vez la esencia del universo DC. A partir, por tanto, de Crisis Infinita, se va a intentar repetir el truco que hubo en las anteriores crisis. Si en aquel caso Barry Allen moría para dejar paso a Wally West y el invento había funcionado estupendamente bien durante más de 20 años, ahora veíamos a Wally West desaparecer en la fuerza de la velocidad y al que salía de allí era a Bart Allen. Bart Allen, no confundir con Barry Allen, era Impulso, aquel juvenil Flash venido del futuro que en los años 90 Mark Waid había creado para las series de Flash y que formaba parte, digamos, de la familia. Bueno, ahora Bart había crecido, digamos, artificialmente, en pocos años había pasado de ser un adolescente a ser un hombre, y cuando sale de la fuerza de la velocidad, pues está preparado para ser el nuevo Flash. Este nuevo volumen de Flash iba a ser escrito por los creadores de la serie de televisión de los 90, que a estas alturas, allá por el 2007, pues ya tenía un estatus casi de serie de culto. Pero la verdad es que no funcionó. El volumen duró muy poco tiempo, la gente no aceptó a Bart Allen como nuevo Flash y hubo que volver a traer a Wally West y a ver cómo apañamos esto un poquito. Con todo esto llegamos a otro de estos eventos que a DC le encanta y que suele llamar crisis, en este caso la crisis final. Bueno, final lo decían ellos, porque luego vendrán otras y en fin, ya sabemos cómo va esto. Pero bueno, crisis final, veíamos que allí salía de la fuerza de la velocidad precisamente otro Flash. ¿Y este quién era? Pues Barry Allen, el original. Bueno, el original no, el segundo original, de la Edad de Plata. El Flash, digamos, que había muerto en las primeras crisis en Tierras Infinitas, pues resulta que no estaba muerto, estaba de parranda. Bueno, de parranda no, estaba en la fuerza de la velocidad y ahora volvía otra vez. Claro, a estas alturas, semejante follón de Flashes, el uno, digamos, envejecido con hijos, el otro de los años 40 que rondaba por allí, el que había salido de la fuerza de velocidad que era el de antes, pero bueno, todo esto había que ordenarlo, ¿y quién iba a ordenarlo? Geoff Johns. Geoff Johns en una miniserie fantástica que se llamó Flash Renacimiento, Flash Rebirth, no confundir con el movimiento que vendría un par de años más tarde, bueno, un tiempo más adelante, no, ese no. En Flash Renacimiento, básicamente lo que se hacía era colocar las cosas en su sitio, porque Geoff Johns otra cosa no, pero es un hombre muy ordenado. Así que te decía, mira, el Flash principal ahora va a ser Barry Allen. ¿Por qué? Porque es el icónico, porque es el de siempre, y aquí en DC esto de lo icónico nos mola un montón. Así que Barry Allen va a ser el Flash de siempre. Pero tranquilos, porque eso no quiere decir que Wally West no exista. La familia de Flash es muy amplia, aquí hay sitio para todos, y a Wally West se le da otro traje así como más modernuki, como más, digamos, de nuestros días, y se le pone también, digamos, bueno, se le mantiene el título de Flash. No solo eso, también estaba en activo Jay Garrick, el Flash de los años 40, que por aquella época además resulta que estaba funcionando muy bien en la colección de la Sociedad de la Justicia. Por ahí había vuelto otra vez a ser un adolescente Bart Allen, que volvía a ser Impulso, y aparte pues tenías los gemelos de Wally West, a Max Mercury, que era otro velocista más antiguo, bueno, que ya un festival de gente velocista, y todo muy bien, y todo estupendo, y a partir de Flash Renacimiento parecía que todo el mundo tenía su sitio, que todo estaba ordenado, que todo funcionaba bien en el universo DC, y de hecho así fue durante no mucho tiempo, la verdad, no mucho tiempo. Bueno, Barry Allen fue Flash de nuevo durante más o menos un año, más o menos, antes de que llegara el New 52. Y bueno, a la hora de hablar del New 52, ¿quién tenía la culpa de todo el pifostio que se montó? ¿O a quién le iban a echar la culpa de todo aquel lío del New 52? Sí, lo habéis adivinado, a Flash. ¿Por qué? Pues porque se suponía que todo se desencadenaba por culpa de Flash. Cuando Barry Allen decide volver al pasado para intentar salvar a su madre, que había sido asesinada por el Flash reverso, al salvar a su madre resulta que provoca una reacción en cadena que cambia prácticamente todo el universo DC.
y de ahí sale lo que se llamó el New 52. Todo esto ocurre en la serie que se llamó Flashpoint, que montó un pollo importante y se supone que fue la generadora del New 52. Pero bueno, a Flash tampoco le va a afectar una barbaridad. Básicamente va a seguir siendo Barry Allen y en su caso, pues bueno, Geoff Johns va a dejar de estar escribiendo su serie, pero tampoco los que vinieron nuevos lo hicieron especialmente mal. Con lo cual, bueno, no es que fuera una de las series más brillantes del New 52, pero hombre, se dejaba leer bastante bien. Y bueno, pues hay que decir que Flash durante los New 52 le rediseñaron el traje con muchas rayitas, como le gusta a Jim Lee. Y oye, pues bueno, razonablemente bien la cosa funcionó. No le fue tan bien a Wally West, que había desaparecido así como por arte de magia, ya no existía en el New 52. Apareció otra versión de Jay Garrick en la Tierra 2 del New 52. La cuestión es que Barry Allen pues ya queda establecido como que es Flash, ¿de acuerdo? Hasta ahí genial. Pero de nuevo ocurre eso que había ocurrido antes con los Flashes, que es el público diciendo, vale, muy bien, nos gusta Barry Allen, nos gustan estos cómics, pero ¿dónde está Wally West? Bueno, pues ¿quién va a responder a esa pregunta? Sí, lo sabéis, Geoff Johns. Otra vez vuelve en DC Renacimiento, porque a estas alturas Geoff Johns había escrito Flash Renacimiento, poniendo las piezas en su sitio en el mundo de Flash, Linterna Verde Renacimiento, poniendo las cosas en su sitio en el mundo de Linterna Verde, y alguien en DC Comics dijo, hombre, por ya que estás, ¿por qué no pones las piezas en su sitio de todo el universo que lo tenemos hecho una leonera? Y de ahí viene pues el movimiento Rebirth, que hace unos cuantos años, pues resulta que puso fin definitivo al New 52 y volvió a traer la vieja continuidad del universo DC. Bueno, a estas alturas, si todavía me seguís, sois unos valientes, de verdad. En fin, durante el evento de Rebirth, precisamente una de las cosas más relevantes era precisamente el regreso de Wally West. Alguien se había comido muchos años de la continuidad de DC, y bueno, Wally era el personaje que ahora volvía para recordarlo. Así que de nuevo, en la continuidad o en la serie de Flash, digamos, actual, volvíamos a tener a Barry Allen como Flash y a Wally West como Flash, con una mezcla raruna entre su traje de Flash y el de Kid Flash. Y mientras ocurría todo esto de las idas y venidas del Rebirth, de Wally West, concretamente a partir de 2014, la CW tiene la idea de coger al personaje y hacer una serie de televisión otra vez. Recordemos que había habido una en los 90 sobre Flash. Este Flash del 2014 está interpretado por Grant Gustin y es un Flash totalmente diferente al de los cómics, con una caterva de personajes secundarios prácticamente creados ex profeso para la serie, y los que no están creados ex profeso para la serie están tomados completamente remozados, completamente renovados, como es el caso de Iris West, por ejemplo. Y bueno, digamos que este Flash tiene su propia versión y consecuentemente, pues digamos que su propio universo, sus propios problemas y sus propios fans, en definitiva, porque la serie ha funcionado muy bien a lo largo de los años y se ha convertido un poco en el núcleo de este universo superheroico de la CW. Bueno, Gandorianos, pues con todo este lío hemos llegado a nuestros días donde Barry Allen sigue siendo Flash, sigue teniendo su serie, y donde Wally West más o menos también está por el universo DC. Y Jay Garrick, pues bueno, Jay Garrick está a punto de llegar, pero eso en serio daría para otro vídeo entero y es complicadete. En fin, Flash sigue siendo muy importante en el universo DC, es un pilar fundamental de todo este lío del multiverso, del universo DC que nos mola tanto, no se puede explicar sin Flash. Esperemos y deseemos que ahora las crisis en Tierras Infinitas que nos planteará la serie de la CW nos haga justicia un poco al papel cósmico de Flash. En fin, gracias por haber escuchado como siempre, perdonadme por todas las cosas que me habré dejado, porque el formato de esto es hacer un repaso rápido, da para lo que da, y nos vemos pronto aquí en otro vídeo de La Botella de Candor. Hasta pronto. Perdonad, es que una vez más estoy en shock, porque cada vez que Antonio hace un vídeo de cómics aquí para mi canal, es que me sube el listón, totalmente, ¿eh? O sea, luego yo sé que muchos pedís en comentarios, quiero canal para Antonio, ¿por qué este hombre no tiene un canal? Bueno, eso se lo decís a él, pero yo se lo he dicho ya 1000 veces, canal de cómics para Antonio ya. Qué pasada de explicación de la historia de Flash que se acaba de marcar. Y muy atentos al canal porque en breve, en los próximos días, antes del crossover, tendremos también, como ha dado a entender Antonio en su vídeo, un vídeo dedicado exclusivamente a las crisis en Tierras Infinitas en el cómic.
Lo habíais pedido muchísimo y aquí en La Botella de Candor, cuando pedís, nosotros entregamos. Gracias, Antonio, por este ratito que has pasado con nosotros, por esta explicación fantástica del universo de Flash en los cómics. Seguro que todos los candorianos estáis encantados con este vídeo y si es así, por favor, un buen like. Apoyad mucho estos vídeos sobre cómic, por favor, porque luego la gente se queja de que es que los youtubers de cómics y cine solamente acabamos hablando de noticias, de las películas, de unboxings y todo ese rollo, pero es que si los vídeos sobre cómic, con la cantidad de trabajo que suponen de documentación, de edición, no reciben vuestro apoyo, pues la verdad es que desmotiva mucho para continuar haciendo un trabajo tan fuerte como es este. Porque creedme que hay muchas horas detrás del vídeo que acaba de hacer Antonio Monfort, o sea, hay mucho trabajo detrás de un vídeo como este, así que por favor os lo pido más que nunca, cariño, mucho amor, darle muchos likes y compartidlo, ¿vale? Suscribiros al canal para más contenido como este y de todo tipo y nos veremos como siempre aquí en La Botella de Candor, donde hacemos de todo. Y hasta entonces, buena suerte para ti y para tu familia.